Bueno, bienvenido a nuestra clase, la tercera clase, la segunda parte, unidad 6 de nuestro programa, es que llegamos finalmente, o hasta ahora, ¿verdad? A los instrumentos de evaluación educativa. Entonces está ahí mostrando ahí la pantalla. Estuvimos viendo cuándo evaluar, cómo evaluar y qué evaluar hace un ratito, según las necesidades, la atención, el nivel de atención de los estudiantes, la comprensión por cuestionarios, la evaluación de cada actividad educativa, la evaluación del curso, del docente por los estudiantes y las encuestas electrónicas. Todo estuvimos viendo hace rato, en la anterior, ¿verdad? Con respecto a los instrumentos de evaluación para usar con el alumnado, ¿verdad? Existe una tendencia de los docentes hacia la evaluación escrita, las preguntas cortas, el trabajo teórico práctico, pruebas objetivas, lo que es el enfoque tradicional. Y las estrategias de trabajo prácticos, entrevistas, portafolios, proyectos para la evaluación eh, innovadora, ¿verdad? Actual. Tenemos los ejemplos de instrumentos de evaluación que son las preguntas directas, los ensayos, respuesta corta, opción múltiple, columnas, disertaciones, reportes. Eso escrito, por escrito, ¿verdad? Después están las evaluaciones prácticas que pueden ser orales, estudio de casos, exámenes clínicos, estudio de casos, ¿verdad? Objetivos estructurados, etcétera. Serían las evaluaciones prácticas, proyectos, por ejemplo. La observación, que va a depender del reporte que el profesor haga, unas listas de cotejo, rúbrica, como hemos visto, registro de desempeño, libreta de registro. Le voy a mostrar una lista que yo hice de cotejo para que los alumnos evalúen un laboratorio o dos laboratorios, ¿verdad? Entonces, una materia que se llama Laboratorio de Materiales 1. Entonces, le voy a mostrar eso dentro de un rato. Registro del desempeño, libretas de registro, portafolios, registro de procedimientos, evaluación por pares, reporte del estudiante y de los compañeros para la autoevaluación. En relación a las técnicas de evaluación, tenemos técnicas de exámenes y producción de aprendizaje, la observación, la encuesta, las entrevistas y los autoinformes relacionados a la persona. O sea, acá te vemos el tema de la personalidad, la individualidad de cada caso. Entonces, acá esto le da la facilidad de identificar al alumno, de evaluarlo individualmente, realmente dentro de su contexto. En cambio, tenemos otras para el grupo, que también evalúa a la persona, pero en forma grupal, las técnicas sociométricas y las técnicas grupales. Entonces, vamos a ver algo de eso, por ejemplo, las técnicas sociométricas. Vamos a ver, tengo algunos apuntes de eso, vamos a ver enseguida. Si me recuerdan, por favor. Técnicas grupales, técnicas de análisis de contenido, basada en el análisis de producto, o sea, qué contenido, si sabe el contenido, si sabe analizar, y análisis de datos y documentos disponibles. A veces el examen incluye que un tema complejo que quiere que el alumno resuma, analice, saque la idea principal, etcétera. Entonces, rinde con un texto abierto, por ejemplo. Clasificación de las pruebas de rendimiento y producción del aprendizaje, que era uno de los primeros acá nombrados. Acá el uno. Por las preguntas pueden ser orales, escritas y de ejecución, o sea, desarrollo de ejercicio, ¿verdad? O puede ser una prueba de desempeño en laboratorio, por ejemplo. Producciones, portafolios, proyectos, estudio de casos, problemas, elaboración de trabajos escritos, uso de la web, etcétera.
formato de las preguntas para la técnica de pruebas, pruebas objetivas, pruebas de ensayo amplio y pruebas de ensayo restringido. O sea, nosotros podemos darle la posibilidad de que sí o sí sea objetivo, o sea, que responda a la pregunta específica que uno le hizo, ¿verdad? Y si uno le da un campo más amplio a lo mejor desarrolla su universo creativo, o sea, su parte creativa de su mente. Entonces, y también en base a los conocimientos que adquirió, entonces le da mayores posibilidades y menos limitaciones. En cambio, también ahí, si uno quiere darle limitaciones, unas pruebas de ensayo restringido, o sea, no es exactamente el objetivo, objetiva la prueba, pero sí está centrado en que el estudiante tiene un ensayo que hacer, pero uno le pone límite, o sea, tanto espacio, sin usar, sin entrar en este tema, sin entrar en el otro, etcétera. Puede hacer un ensayo restringido. Y puede basarse en el diseño de medición en normas, en criterios de la materia, del asunto a estudiar, ¿verdad? A evaluar, o adaptadas a el contexto, a lo aprendido en clase, etcétera. O situaciones reales, por ejemplo, adaptadas. Ubicación en el proceso. Puede ser diagnóstica, formativa y sumativa. Observación. El observador, el profesor, puede ser participante o puede ser no participante. O sea, ¿cómo le voy a decir? Pues el participante puede, el que hace el trabajo, puede participar también como observador o sus compañeros, ¿verdad? Sistematizar la situación. Ocasional, sistemática y muy sistemáticamente. O sea, puede ser en un momento, en una circunstancia, una actividad, o puede ser un conjunto de actividades durante el desarrollo del semestre, ¿verdad? Y puede ser muy sistemática si ya es estandarizada, etcétera. Bueno, registro de los datos, narraciones, notas de campo, apuntes de campo, informes de visitas técnicas, etcétera. Diarios que puede hacer de sus actividades el docente y el alumno mismo. Registros anecdóticos, muestra de conductas, categorías, categoriales, listas de control, escala valorativa, sistemas de categorías. Entonces, por ejemplo, sé que vimos la lista de control del básquetbol, por ejemplo, la rúbrica. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 que vimos en la anterior clase, ¿verdad? Entonces, cada categoría 5, 4, 3, 2, 1 y 0 implicaba si manejaba 5 el balón con las dos manos y sin mirar la pelota y picaba y a distintas alturas, ese era 5, ¿verdad? Después había 4, 3 y el 1 era que picaba solamente 2, 3 veces con una sola mano, miraba la pelota, etcétera. Entonces, esos son criterios para sacar las notas en una clase deportiva, en este caso de básquetbol, del tema básquetbol. Tecnológico, audiovisuales y audiovisuales. Entonces, sí, puede ser grabaciones, video, a veces hay videos que hacen. Entonces, con eso o viene en clase, se puede filmar o se puede simplemente registrar la observación en base a lo que expresan los alumnos en su audio o en su visual, en su PowerPoint, etcétera, que muestran en clase. Las técnicas de encuesta dependen de su estructura, semiestructurado o cerrado. O sea, no hay luego de encuesta abierta, es muy difícil, o sea, si es abierto ya no es encuesta, ¿verdad? Entonces es semiestructurado o cerrado. Según la forma de aplicar, puede ser individual, cara a cara, en forma de correo que estuvimos usando luego en la investigación inicial, la evaluación inicial,
Puede ser telefónica, puede ser colectiva. Según formato y forma de aplicación, hay una técnica que es Delphi, que se usa para el formato, ¿verdad? Pueden buscar Delphi ahí para si quieren desarrollar ese tema en internet. Van a encontrar varias cosas. Técnicas de entrevista, entrevista en profundidad, relatos de vida, biografías, historia de vida. A veces es interesante saber del alumno esto, ¿verdad? Eh, qué sé yo, si hace en inglés, por ejemplo, que explique su currículum en inglés, su historia de vida, ¿verdad? Su experiencia, etcétera. Y en la entrevista yo me recuerdo que tuve una evaluación en sexto curso de la facultad, donde me evaluaron tres profesores y la parte teórica hice muy bien, pero no estaba preparado para la defensa de mi trabajo práctico. Entonces me entrevistaron, me preguntaron qué era, qué era este trabajo, qué era esto, qué era lo otro, qué era era un plano de, o sea, varios planos, donde en uno de ellos estaba un tinglado, aquellos curvos que se hacían antes, no como los de ahora que son a dos aguas planos, ¿verdad? Eran curvos, eran casi parábolas, y me preguntó qué era un material, un tipo de material que se usaba en las uniones entre el hormigón y el acero de la estructura del techo. Y decía ahí en el plano, decía, escribió mi compañero que hizo conmigo el trabajo práctico, ¿verdad? Grupal, escribió ahí una palabra, elastomérico. Y yo me preguntó qué es elastomérico y yo no le supe responder. Entonces era una de las preguntas que hacían en esa entrevista, ¿verdad? Para defender, para pasar la materia del examen final. Y no le supe responder. O sea, por esa pregunta ya no pasé la fase práctica, pero como en la teoría rendí excelente, entonces pasé el examen. Entonces, bueno, pero en vez de sacar 5, saca 2, ¿verdad? Algo así. Cosas que que para ellos era objetivo, ¿verdad? Y yo no podía discutir porque no sabía que era ese material, ¿verdad? Hoy en día puedo desarrollar varios asuntos sobre ese material, ¿verdad? Pero en aquella época, llegando apenas al sexto curso, ya me costaba descifrar me equivoqué del material, o sea, expliqué otras cosas, ¿verdad? Bueno, técnica de autoinforme, escalares. Escala tipo Cernstone, escala tipo Likert, diferencia de Osgood, diagrama Goodman. Bueno, entonces algunos docentes que autoinforme tienen esta escala. Pueden buscar en internet, ¿verdad? Estas técnicas de autoinforme. A veces es una narración nomás, una narración, diario reflexivo, relatos, informe descriptivo, por ejemplo, que son lo que normalmente hacemos, ¿verdad? Porque para estudiar, elegir una escala, hay que estudiar eso para poder implementar, ¿verdad? Entonces, si no, vos haces tu apunte, tu relato, tu descripción particular para cada evaluación, ¿verdad? Para cada, sí, para cada tema y alumno. Técnicas sociométricas, esas son eh, yo diría más informales, por lo menos en la parte de ingeniería, ¿verdad? Hay materias que, como dije, colaboran con nosotros porque qué horrible es que escriban mal una especificación técnica, por ejemplo, en castellano, y no esté bien explicado lo que significa, por ejemplo, el hormigón armado y el armado no sepan de qué es, o si ponen hormigón sin H, por ejemplo, etcétera. Entonces, medio feo que esos errores técnicos, ya podemos decir, si es que entramos en ese campo, no solamente de castellano, ¿verdad? Entonces, también en su escala social, aceptación social, vamos a ver algo de eso.
Un test sociométrico, ese yo no practico, ¿verdad? Pero algunos profesores pueden hacerlo. Técnicas de grupo, foro público, grupo central, pequeño grupo, discusión, grupo nominal. No, por ejemplo, grupo, yo les voy a dar un trabajo este año de defender un trabajo grupal con tema específico de cada grupo diferente. Antes de su clase, yo voy a estar también parte de la evaluación, ¿verdad? Y eso es muy importante que ellos tengan ese espacio. Yo encuentro ese porque les ayuda, es como una, yo digo una terapia, algo así, porque pueden escribir bastante libremente lo que investigan, ¿verdad? Entonces, a pesar de que la materia es bastante estructurada, tienen un grado de libertad en esas áreas, en algunos contenidos. Tormenta de ideas, eso es muy importante, especialmente en el aprendizaje basado en problemas y proyectos. Entonces uno, si tiene un problema, un caso específico, lanza una lluvia de ideas y después recién ve por qué no se puede aplicar esta idea, por qué la otra, etcétera. No se aplica, entonces uno con eso queda con una de las ideas y esa desarrolla. Campo de fuerza, una idea que sea muy fuerte, ¿verdad? Y entonces con eso podemos desarrollar ese contenido. Metaplan, algo más amplio, más general, más holístico. Causa-efecto, la técnica Phillips, etcétera. Según el sistema de categorías, a priori, a posteriori y mixto. Análisis del contenido. Análisis, nivel de análisis, explícito o latente. A veces, por ejemplo, una pregunta, a mi materia, tecnología del hormigón, ahí en la facultad de ciencia y tecnología. Ahí yo, por ejemplo, les pongo una pregunta que dice, a ver, no tengo acá el tema, pero le escribo, eh, hable un poco sobre el aditivo, en qué caso va a usar el aditivo plastificante en el hormigón, por ejemplo, ¿verdad? Y bueno, uno espera, tiene que responda en forma completa, ¿verdad? Pero te pone en forma escueta, ¿verdad? Por ejemplo, cuando quiero que, o sea, prácticamente la pregunta responden a sí mismo casi, ¿verdad? O sea, te dice cuando quiero plastificar el hormigón, por ejemplo, o cuando quiero que usar menos agua. Entonces, sí, cuando ya dio una idea de lo que es, de que sabe eso, ¿verdad? Ahora, ¿cómo le vamos a calificar? ¿Le vamos a dar ese un punto? ¿Le vamos a dar esos 2 puntos? ¿O no? ¿Le vamos a dar medio punto? Cosas así si es que no hace la respuesta completa. Bueno, entonces, si es explícito, a veces desarrolla así, incluso más de lo que le pediste, alguno, ¿verdad? Y hay otros que apenas te escriben para que tienen miedo, parece, de fallar. Análisis de los resultados, puede ser cualitativo, cuantitativo y gráficos. El gráfico le mostré en la primera clase, por ejemplo, puede ser el de barra o puede ser el radial que les mostré. Análisis de documentos y datos. Entonces, en el caso de alguno, educativo y social, y el análisis de documentos, por ejemplo, una especificación técnica que analice una norma, una guía de laboratorio, un texto, un libro referencial, por ejemplo, que analice y que pueda descifrar, que pueda comprender, que pueda utilizar. Todo eso se puede analizar que sea de acuerdo a lo que él escribe o lo que oralmente expresa al respecto. Entonces, la evaluación por competencias obliga a utilizar diversos instrumentos y diferentes agentes evaluadores, tomando muestras de las ejecuciones de los alumnos y utilizando la observación como estrategia para recoger la información sistemáticamente. Puede hacer checklist, eso le voy a mostrar, recuérdenme,
Escalas y rúbricas. Las rúbricas creo que tengo también un ejemplo. Le mostré la rúbrica del básquetbol, ¿verdad? En la anterior clase. De registros abiertos puede hacerse por parte del profesor o los compañeros o el estudiante, pero en cualquier caso debe proporcionar la progresión en el desarrollo de la competencia y sugerir caminos de mejora. Por ejemplo, acá hay en cuanto a la categoría profesional, por ejemplo, del profesor, uno, por ejemplo, según la edad, tiene, qué categoría profesional tiene, qué rama del conocimiento, años de docencia, tipo de asignatura, número de alumnos, dónde enseña, ¿verdad? Qué universidad, qué facultad. Planteamiento de evaluación. ¿Para qué se evalúa el aprendizaje? Entonces, hay una serie de criterios, ¿verdad? De evaluación del aprendizaje, momentos de recogida, en qué momento, cuánto tiempo le damos para el examen, vamos a hacer clases después del examen o no, ya terminó el examen y ya no se siguen las clases, etcétera. Tipología de instrumentos. Entonces, vamos a ver eso dentro de un ratito. Capacidades para superar las pruebas de evaluación, elaborar síntesis personales y creativas, aplicación de conocimientos a situaciones reales y resolver problemas, comprensión de conceptos e ideas básicas de la disciplina, análisis y reflexión de los contenidos estudiados, memorización y reproducción de contenidos, valoración y emisión de juicios de valor personales sobre los temas tratados. Entonces, acá el instrumento de evaluación del aprendizaje, podemos ver que solamente marcó 3 puntos. No, marcó la tipología de instrumentos, la elaboración de síntesis personales y creativas, y el último ahí abajo, valoración y emisión de juicios de valor personales sobre los temas tratados. Eso es lo que va con la rama del conocimiento de una de las materias, por ejemplo, analiza. Análisis de datos de los alumnos para la evaluación, estrategia, análisis de instrumentos, metodología de transmisión de la información. Formación pedagógica del profesor, herramientas que utiliza en docencia, formación pedagógica recibida y la actitud total, que es lo que marcó ahí en formación pedagógica. La actitud es muy importante. Sin embargo, acá en análisis de datos de los alumnos para la evaluación no marcó nada. Esto es una variable que existe en la diferencia estadística, según en la rama del conocimiento y la categoría profesional. O sea, ahí es donde hay las diferencias, la actitud, los años de docencia, la categoría profesional, la tipología de instrumentos, la valoración y emisión de juicios. Entonces, en eso, ahí hay diferencias entre los docentes. Esto estuvimos viendo el enfoque cualitativo, de transición y cuantitativo. Entonces, estuvimos viendo hace rato, no sé nomás si quedó grabado la clase. Van a disculpar los que no están presentes, ¿verdad? No estuvieron presentes en la primera parte. Paradigmas, entonces, de la evaluación educativa puede ser positivista, entonces describe verdades universales, describe, explica, controla y predice y genera hechos y fenómenos educativos. Eso es muy importante, ¿verdad? Después está el interpretativo, participa y construye colectivamente en forma dinámica, interpreta y comprende, y eso hace que genere valores, conductas, hábitos y costumbres que le van a ser útiles. Sociocrítico, liberador y de empoderamiento social. Esto hay muchas materias que lo enfocan muy bien y otras que no tanto, pero debe darle su momento de creatividad al alumno para que pueda explayarse en la materia, por ejemplo. Yo creo eso. Mejora, innova, transforma y optimiza. Y que genera práctica educativa en el aula y una participación activa. Entonces, estos son los paradigmas: positivo, interpretativo y sociocrítico. Importante, el sociocrítico mejora, innova, transforma y optimiza. Entonces, si le damos esta capacidad a nuestros alumnos, entonces va a ser bastante interesante su abordaje profesional. Esto estuvimos viendo hace rato.
cómo uno se sumerge dentro de lo que va a ser su profesión a través, por ejemplo, en este caso de las visitas técnicas. Motivando, eso hace que en cuanto a la docencia universitaria y la realidad profesional, el alumno es motivado por estas visitas técnicas, por ejemplo, por sumergirse en el ambiente laboral, despierta un espíritu reflexivo sobre su futura profesión, se da cuenta de la salida profesional que puede tener, el mercado laboral existente, vincula sus conocimientos a las asignaturas adquiridas en el aula, relaciona las competencias y resultados de aprendizaje con una titulación, que es la salida profesional que tiene. Hay facultades que tienen carreras intermedias, por ejemplo, que cuando ya no puede llegar, un alumno de Oviedo, el jueves, anteayer me preguntó si está bien estudiar técnico porque ya no me da más el tiempo, el cuero. Decidió trabaja con un constructor, su papá es constructor y trabaja con él y ya le cuesta el álgebra lineal, esas cosas, y ya no puede llegar a mi materia. Me habló así, me dijo, y quiere ir a estudiar en Estados Unidos, algo así, me dijo su idea. Y ya no sabe si va a llegar ya a ser ingeniero civil, ¿verdad? Por lo menos un técnico superior quiere ser, porque ya es luego de mando medio, me dijo, ahí donde trabaja con su papá. Entonces, bueno, cosas así, por ejemplo, salidas intermedias, es lo que les falta muchas veces cuando ya no pueden llegar hasta el final. Entonces, tienen una salida profesional, instrumental, personal, sistémica, las competencias genéricas, ¿verdad? Y bueno, entonces hay docentes y no docentes que están vinculados a la evaluación. Entonces, el instructor, el supervisor, puede ser, o el tutor, en el caso del docente, puede ocupar varios fines o varias funciones en la evaluación. Entonces, el criterio de evaluación es la evaluación de pares del alumno, el portafolio, las clases, el laboratorio, los seminarios, talleres, cursos que dan, etcétera. El supervisor, por ejemplo, de los docentes, una meta, una supervisión amplia, holística de todo el conjunto de docentes, los expedientes, las bitácoras, los reportes. El tutor, por ejemplo, el resultado de la actividad. A veces la tutoría no solamente evalúa el proceso, ¿verdad? El resultado, sino que va siguiendo cada vez que el alumno viene, le trae ya una pequeña parte de su tesis, por ejemplo, o de su proyecto, y van avanzando, le da indicaciones cómo puede seguir y orientándole un poquito. Entonces, pero normalmente ve el producto. Claro, la serie de productos parciales forman el proceso, ¿verdad? Y los no docentes son los gestores, los académicos, administrativos, que ayudan también a tomar decisiones en cuanto a, tenemos por ejemplo si no es un tutor de tesis, pero es un gestor, porque es el que lee las tesis, es ingeniero agrónomo, no tiene nada que ver con civil, ni con industrial, ni nada, con ninguna carrera que figura a las 7. Pero este ingeniero lee, ve si el formato está bien, ve si puede seguir avanzando, si qué le falta, etcétera. Entonces, eso hace un administrativo, ¿verdad? Ahí en la facultad. Entonces, ve todos esos detalles y a veces se le deriva a ello algunos casos, ¿verdad? Seguimos. El portafolio, tanto hablamos del portafolio ahora. Vamos a ver si enfocamos algo. Y van a ver en los videos también que hay uno de portafolio. No sé si esta semana va o la otra en los links de video que le doy que habla sobre el portafolio. Un tercer mecanismo de evaluación del desempeño del docente es la evaluación del portafolio. Son los guiones de clase, la literatura, sus presentaciones, planes de clase. Nosotros todos desarrollamos un plan de clase. Tenemos las presentaciones, los libros que mostramos, los guiones de clase, todos estos tipos
son usados durante la instrucción. El portafolio para evaluar el desempeño docente permite evidenciar muchas de las actividades que en general pasan desapercibidas para los alumnos y muchas veces para los administradores mismos. Es bastante completo, ya que incluye materiales, presentaciones, lectura, actividades, planes de clases, cartas descriptivas, tareas de los alumnos y otras actividades que evidencien el trabajo y esfuerzo del profesor. Mucho de esto tenemos a través de nuestro link de cada clase, nuestro libro de cátedra virtual. Entonces, esa es una forma de hacer la evaluación del director de carrera, académico, etcétera. Nos evalúa a través de cómo fueron las clases y todo eso. Y las evaluaciones, entonces, es una forma de evaluarnos a nosotros. También están los portafolios que los alumnos presentan a los docentes. Entonces, ¿qué podemos hacer para evaluar? Por ejemplo, interacción con el alumno. Nos pregunta por qué faltamos a clases. Si esto llega a ocurrir, nos trata bien. Esto pueden decir los alumnos de nosotros o viceversa. Nos aconseja cómo mejorar después de que nos entrega las calificaciones. Eso es muy importante. Nos aconseja cómo mejorar cuando le diste la calificación. Invita a los estudiantes a participar en las actividades que se organizan en la institución. La ayuda está disponible incluso fuera de clase. Está disponible fuera de clase. Este instructor valora mi creatividad y originalidad. Este instructor está disponible en horario de oficina. Me ayuda a aumentar la confianza en mí mismo. Me estimula a reflexionar. Adapta la instrucción de acuerdo a las circunstancias. ¿Vieron cómo es el punto de vista del alumno? Dominio de contenidos. El instructor se prepara para la clase. Es claro al explicar, comparte su experiencia y ofrece ejemplos reales relacionados con la asignatura. El contenido de los temas es actual. El profesor instrucciona acerca de las tareas de manera clara y oportuna. Invita a la crítica de sus ideas. Yo creo que, ¿cómo te voy a decir? Invito tácitamente, digo yo, porque no sé si algunos docentes somos como dictadores, ¿verdad? Entonces, a la crítica a veces viene, ¿verdad? Pero no es que invita uno, pero viene, siempre viene. Este instructor comunica a un nivel apropiado para mi comprensión. Sus habilidades de comunicador son adecuadas para el curso. Este instructor es eficaz al presentar. Esto ustedes pueden poner en la autoevaluación al final de su curso, por ejemplo. Es más, en alguna facultad hay una autoevaluación que sí o sí pasan la gente de administrativo y o de control docente y pasan y evalúan a los docentes por los alumnos, ¿verdad? Entonces, es competente en la lengua de instrucción. Evaluación. Es un maestro justo, da a conocer el propósito de la asignatura, entrega el plan de evaluación desde el principio, califica de acuerdo a criterios establecidos, no califica cuando teniendo en cuenta el examen escrito, nos califica con el examen escrito, las tareas, los trabajos en clase y otro más. O sea, usa varios instrumentos de evaluación, revisa las tareas que nos deja para la casa, supervisa los trabajos que... Esto es muy importante porque uno puede, a veces le da tarea y le pone nomás entregó, no entregó y con eso, ¿verdad? A veces ni revisa ni corrige, ¿verdad? Retroalimenta en tiempo y forma todas las actividades. Importante siempre darle algún tipo de retroalimentación. Como le dije, puede ser abierta o semiabierta la retroalimentación, pero hay que darle. No, no necesariamente sea totalmente abierta, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque pues, hay materias que sí se prestan para eso. En algunas materias es más difícil eso. Establece fechas límites para entregar las tareas o trabajos. Los exámenes reflejan los temas en los que hizo hincapié en la clase. Esos son asuntos que pueden ser evaluados los docentes. Mencionamos 3 puntos en contra de la autoevaluación con fines sumativos en México. Esta es una investigación que se hizo en México. La psicología demostró que el ser humano tiende a percibirse como más atractivo, más competente y eficaz que lo que realmente es.
En segundo lugar, cuando la autoevaluación es prescrita institucionalmente, es costosa, poco eficiente y promueve la simulación. A veces contestamos, sí, vine el 100% de las clases, la puntualidad 100%, etcétera. El tercer punto es más operativo. Solo cuenta lo que se hace, no necesariamente lo que piensas que se hace. Acá tenemos, por ejemplo, una lista de chequeo, algo así, ¿verdad? Para evaluar. Marque con X la opción, señale cómo realizó las actividades tu compañero de equipo. Niveles, siempre, a veces, y se le dificulta hacerlo. Aspectos. Nombre del alumno. Participa en la toma de acuerdos del equipo. Por ejemplo, uno marca a veces. Cumple con las tareas y comisiones asignadas. Por ejemplo, voy a poner siempre. Estamos hablando de un alumno, pero trabajo grupal. Participa en todas las actividades realizadas por el equipo. Por ejemplo, se le dificulta hacerlo. No tiene tiempo, trabaja, etcétera. No hace, bueno. Apoya a los compañeros que lo necesitan. Siempre, por ejemplo. Puede ser otro ya, no creo que sea el que se le dificulta hacerlo. Colabora en la presentación del producto final. A veces, por ejemplo. Bueno, cosas así. Hay algunos que hacen su parte y después ya se olvidan. Bueno, cumple su tarea. El producto final ayudó y sí porque entregó su trabajo. Entonces a veces algo así tienen que calificar. Siempre si es que participó del producto final. Y si no participó para nada, entonces se le dificulta hacerlo. Acá es calificaciones más positivas, ¿verdad? Pues se le dificulta hacerlo, dice no trabajó, por ejemplo, puede ser, si quiere ser negativo, ¿verdad? Acá dice nunca, por ejemplo. Nombre del alumno, compañero uno, compañero 2. Esta es una tabla grupal, ¿verdad? He aceptado y cumplido las normas de funcionamiento del grupo, motivando, mostrando respeto y apoyo hacia sus miembros. Ahí. Nombre del alumno, compañero uno, 2, 3. A veces, uno, dos, siempre, tres, nunca. He asistido y participado activamente en las clases, reuniones y debates internos del grupo. Día, no tanto, nunca, a veces, siempre, cada uno de los compañeros del grupo. Ha desempeñado el rol asignado a partir de las competencias del trabajo en equipo. He realizado positivamente mi parte de trabajo y en los plazos acordados por el grupo, teniendo en cuenta que su labor y actitud condicionan la de los demás y el resultado final. ¿Está consciente de eso? He identificado las pautas. Esto es una autoevaluación que hace el grupo. Esto ya es súper democrático. Pues cada uno de los alumnos se autoevalúa en la coevaluación por pares. Y acá está una rúbrica, por ejemplo, de trabajo en equipo: excelente, satisfactorio, mejorable, insuficiente. Los aspectos: participación, distribución de tareas, interacción entre los miembros del grupo. Este era un tema más simple, ¿verdad? En cambio, acá describe la rúbrica cada uno de los puntajes, qué es lo que hace y cuánto va a sacar en puntaje, ¿verdad? Asunción de funciones y responsabilidades. Por ejemplo, participación excelente. Todos los miembros del equipo han participado activamente en las tareas propuestas y han colaborado y ayudado a los demás. Por ejemplo, mejorable. La mitad de los miembros del equipo participó activamente en las tareas propuestas y han colaborado ayudando entre sí. Insuficiente, solo un miembro, solo uno participó. Bueno, distribución de las tareas, excelente. Las tareas se han repartido en forma equitativa entre todos los miembros del equipo. Muy bien. Insuficiente, ha habido un reparto muy desigual de las tareas entre los diferentes miembros del equipo. Interacción. Vamos a suponer que ese insuficiente, ¿qué dicen insuficiente? Durante la realización de las tareas, solo un miembro ha expresado su opinión, no ha habido diálogo y se ha terminado imponiendo la opinión de una sola persona. Asunción de funciones y responsabilidades, por ejemplo, satisfactorio. La mayor parte de los miembros del equipo ha ejercido sus funciones y ha cumplido con sus responsabilidades. Y así entonces hay una rúbrica de evaluación del trabajo en equipo. Ahí están los nombres del alumno o alumnos que fueron evaluados. Entonces, heteroevaluación de los estudiantes, un ingeniero y se le evalúa a un alumno, ¿verdad?
sobre la asignatura Realidad Nacional. Y ahí dicen las instrucciones. Señor o señorita, valora sincera y honestamente los indicadores de desempeño del docente que a continuación se detallan. O sea, el estudiante está evaluando al docente, esa es una heteroevaluación. Escriba la puntuación final en la casilla total. Entrega al inicio del semestre los elementos microcurriculares, portafolio, compromiso, acuerdo, etcétera. Prepara material didáctico, llega puntualmente a clase, muestra interés para dirigir la clase. Y está un rango, bajo 1 a 2, superior 9 a 10, alto 6 a 8 y básico 3 a 4. Demuestra preparación y dominio del tema. Toma en cuenta las dificultades de sus alumnos. Explica claramente el tema a tratar. Articula los saberes previos con la información nueva. Sí, es muy importante aprender los conocimientos viejos, sacar los nuevos conocimientos para la clase en base ya a lo aprendido, ¿verdad? Toma recaudo, mantiene el orden en la clase, toma recaudo del aseo del aula y los bienes de la institución, promueve valores y apoya actividades de los estudiantes, atiende dudas académicas fuera de clase, realiza recuperación de las clases y refuerzo. En alguna materia muy importante, porque a veces si uno le dio trabajo, el que hizo no va a tener problema, ¿verdad? Va a tener alguna que otra pregunta, pero hay gente que va a aprovechar el repaso para dar casi por primera vez tu clase, entonces sí o sí es importante el repaso. Es respetado por todos los estudiantes del curso, evalúa el desempeño de los estudiantes en la clase. Por ejemplo, la evaluación del grupo de actividades, la interdependencia, como ser satisfacción de necesidades y logro de metas del grupo, ¿verdad? Los aspectos de percepción y cognitivos que implica la percepción de uno mismo y de los demás como miembros del grupo y el reconocimiento de la identidad del grupo. La interacción entre los miembros, la creación de una estructura y un sistema de organización social y el énfasis en el individuo o en el grupo. Las competencias deben formarse desde y hacia el interior del grupo, hablando de la concepción grupal, ¿verdad? Particularizando cada sujeto con sus necesidades, intereses, motivaciones y características individuales. En base a criterio de normas, se utiliza para colocar a los alumnos en listas de rendimientos según su puntaje, para asignarles un lugar en el grupo. Por ejemplo, en nuestro país existe el examen nacional de aspirantes a residencias médicas, por ejemplo. O sea que todos los médicos no pueden elegir, por ejemplo, si van a tener becas, no pueden elegir una carrera, o sea, una especialidad médica, porque si nos pasa un examen y salió último, por ejemplo, ya le va a tocar otra clínica general o alguna otra clínica médica, ¿verdad? Salvo que él saque una buena puntuación y con eso él entonces estaría eligiendo qué especialidad médica seguir. Evaluación sumativa. Bueno, en este caso, hablando de las normas, ¿verdad? Elegí el de médico porque acá no hay otro examen en posgrado, vamos a decir, para hacer posgrado. Entonces, en ese sentido, hablamos de los médicos, que es lo que hay. Los médicos graduados que desean realizar una especialidad, el aspirante se evalúa en relación a lo que obtuvieron los demás y de su lugar en la secuencia en la lista para aspirar a una de las plazas de la especialidad médica. Después existen en inglés test internacionales, TOEFL, no sé, hay otro más nuevo, ¿verdad? Y otros test, por ejemplo, británicos, ¿verdad? Entonces son los temas los que se aplican en todo el mundo, en los institutos de tanto americano como inglés, ¿verdad? De internacional. Y bueno, el equipo docente, por ejemplo, tiene en cuenta en el centro las competencias, en la evaluación, por ejemplo, cuestionarios, en las tareas, por ejemplo, que uno le da, puede ser virtual, por ejemplo.
o grupal, ¿verdad? La narrativa que van a hacer los estudiantes, la vivencia entre tutores y estudiantes. Entonces, es como un triángulo entre tal equipo docente, los estudiantes y los tutores. Las competencias dan una identidad en la profesión, y no puede ser innovadora. Si la competencia en sí, el enfoque es innovador, interactivo, comunicativo, metodológico, dominio de tecnología de la información y la comunicación, evaluación y formativa. Entonces, la narrativa, por ejemplo, del alumno es formativo, es práctica y es profesional. La vivencia o la experiencia es práctica y es profesional, que es lo que enfoca la práctica profesional y la formación, la competencia. Objetivos parciales y acciones de la coevaluación. Entonces uno califica la respuesta. Esto produce una evaluación por pares y autoevaluación. Reconstruir las respuestas, o sea, patrón de respuesta. Creo que le llaman, hay una facultad, tiene un nombre eso, plantilla, algo así, no me recuerdo el nombre, le llaman, que es la respuesta al examen y cuánto vale calificación de esa respuesta, ¿verdad? O sea, tiene como el examen respondido, si respondió hasta un punto, tiene un punto, si respondió más, dos, y así, tres, cada pregunta. Negociar significados, discutir y resolver desacuerdos, identificar ideas complementarias y erróneas, contestar las respuestas. Serían los objetivos y las acciones, extraer las ideas esenciales que responden a las preguntas. Entonces tiene una serie de objetivos parciales y las acciones que vamos a vivenciar con los estudiantes, que pueden ser hipotéticas, o sea, futuras, o que pueden ser que reales, que ahí ya se constatan. Entonces, la perspectiva del profesor, el objetivo y la evaluación. El objetivo va a la actividad de enseñanza y eso a la evaluación. El estudiante va a la de evaluación, la actividad de aprendizaje y a sus resultados. Entonces, todo eso está vinculado según Bix y Tank, 2009. La retroalimentación, por ejemplo. Definir estándares de desempeño a nivel competencial. Transparencia en el proceso. Decidir qué necesitamos aprender, interdependencia positiva, la orientación personalizada, que bastante es difícil hacer esto, pero en algún momento uno puede tomar un tiempo aparte y tratar de darle a cada uno su palabra, vamos a decir, para que tome alguna decisión el alumno en mejorar o en continuar aprendiendo bien, ¿verdad? Y enfocando bien en la materia, ¿verdad? Motivar hacia el compromiso de mejora, retroalimentación positiva, potenciar que se empodere, que se autorregule, o sea, que se autodiscipline, indagación apreciada, que pueda apreciar lo que está descubriendo, lo que está investigando, informarse sistemáticamente y un aprendizaje por consenso. Y la proalimentación, entonces, que es más activa, ¿verdad? La retroalimentación sería retroactiva, o sea, una reacción. En cambio, la acción es la proalimentación, proactivo, ¿verdad? Desarrolla actuaciones orientadas al futuro, genera y propicia el cambio, mejora resultados y procesos en tiempo real. Según Heath y Simpson en el 2005-2004, las condiciones necesarias para la retroalimentación favorezcan el aprendizaje. Puede ser retroalimentación o orientación, como ustedes prefieran. Cantidad y tiempo que le ofrece la retroalimentación. Si es suficiente para el nivel y el detalle suficiente. Si es rápido, o sea que le puede dar resultados útiles al estudiante, mejor, ¿verdad? Calidad de la retroalimentación se centra sobre el aprendizaje antes que sobre las calificaciones. Eso es más importante. Pero el segundo también es importante, o sea que centrado en las calificaciones.
La retroalimentación es comprensible para el estudiante. Muy importante eso, muy importante. Yo suelo, en vez de mostrarle a cada uno su examen, yo suelo mostrarle o indicarles cuál es el resultado o dónde se equivocaron a la clase así en general. Y que de modo comprensible para que sepan en qué fallaron y cómo pueden mejorar. Respuesta del estudiante a la retroalimentación, si es bien recibida y atendida por el estudiante, y la retroalimentación se pone en práctica por el estudiante para mejorar su trabajo o su propio aprendizaje. Eso también podemos evaluar, si aprendió de su retroalimentación. Bueno, hay una serie de buenas prácticas de evaluación y retroalimentación. Acá puso 10. Nicole. Ayudar a clarificar lo que se considera una buena ejecución, objetivos, criterios y normas. Dedicación, tiempo, esfuerzo en tareas de aprendizaje que son desafiantes. Que cuando le desafía, entonces, ¿qué tiempo y esfuerzo le dedica? A veces le ponemos así para que pase nomás la tarea, ¿verdad? Que en trabajo práctico, y otras veces le obligamos a ir al límite de su esfuerzo y de su tiempo para poder resolver el problema. Aportar retroalimentación con información de calidad que ayude a los estudiantes a autocorregirse. Que fomente la motivación positiva y la autoestima. Fomente la interacción y diálogo en torno al aprendizaje entre iguales y profesor-estudiante. Facilite el desarrollo de la autoevaluación y la reflexión sobre el aprendizaje. Ofrece a los aprendices la posibilidad de elegir y participar en los procesos y los contenidos de la evaluación. Hay, hay por ejemplo, 10 contenidos, supongamos que tenga 10 unidades en nuestro programa, y nosotros consideramos que, por ejemplo, uno de los contenidos puede fusionarse con otros en una misma clase, por ejemplo, o pueden ser dos clases. Entonces, ofrecerles esa alternativa, si quieren aprender ya esto en esta clase, quieren desarrollar más en la otra, entonces hacerles participar en la decisión sobre los temas. Apoyar el desarrollo de grupos y comunidades de aprendizaje, ayudar a los profesores a adaptar la enseñanza a las necesidades de los estudiantes. Todo esto es la buena práctica de la evaluación. Y bueno, estuvimos hablando de esto, pueden mirar esto después, ¿verdad? Implicar a los estudiantes en la toma de decisiones sobre política y estrategia de evaluación, favorecer la elección de los procesos y contenidos, facilitar la reflexión y autoevaluación en el aprendizaje. Tiene que ver mucho con el empoderamiento y la autorregulación, la experiencia social, la implicación del alumno con la institución y en la institución, y la experiencia académica. Todo eso debe adaptar la enseñanza a las necesidades de los estudiantes. Entonces, el entorno mismo es muy importante, la institucional, social, educativo, todo eso es muy importante en el proceso, no solo de evaluación, sino de la formación. Y eso yo hablo en mi libro, ese si quieren, está disponible a ustedes el libro de IDEMO, una educación para todos, o casi todo. Elementos de los procedimientos de evaluación, objeto de evaluación, productos, actuaciones del aprendizaje, tarea de evaluación, criterio de evaluación, medios, técnicas e instrumentos de evaluación. O sea, acá hace una proalimentación, eh, ya seguramente en base a experiencias anteriores, uno proalimenta para su nueva clase, nuevo semestre, nueva materia, ¿verdad? Entonces y la retroalimentación sería ya sobre la marcha muchas veces modificar lo que uno ya alimentó, ¿verdad? Requerimiento de las tareas de evaluación, según traducido por Wiggins, o de Wiggins, perdón, en el 98. Construir el conocimiento, organización de la información, cómo el estudiante organiza su información, que es un tipo alto de competencia, así como nosotros tenemos nuestra pirámide que vimos en la taxonomía.
de objetivo, ¿verdad? Educativo. Primero estaba en la base, estaba de la pirámide, estaba el conocimiento teórico, ¿verdad? En el segundo estaba el saber hacer, resolver problemas. En el tercero estaba analizar. Y en el cuarto era resolver en la práctica, ya en la realidad o semi-realidad didáctica, ya al último de la etapa de la evaluación. Bueno, considerar la alternativa por parte de los estudiantes a construir su conocimiento. Siempre uno puede preguntar en clase y no por eso perder la autoridad sobre la clase, de si piensan, si darle una opción, ustedes quieren defender su trabajo, quieren presentar nomás por escrito y pueden hacer un video o quieren presentar en frente a la clase, etcétera. Por ejemplo, entonces alternativas de conocimiento por parte de los estudiantes. Investigación disciplinada. Entonces conocimiento de los contenidos fundamentales de la materia. Procesos fundamentales, los procesos, uno es el conocimiento, otro los procesos de la disciplina de la materia. Comunicación para elaborar el entendimiento. Y C, la evaluación, otra tarea es un valor más allá de lo meramente académico, conectar los problemas al mundo más allá de las aulas, implicar a las audiencias más allá del contexto académico. O sea que tu examen debe resolver problemas de la sociedad donde va a estar inmerso el alumno, cuando sea profesional y incluso en ese momento siendo estudiante. Bueno, las características de los instrumentos de evaluación son la objetividad, la confiabilidad y la validez. Se conceptualiza el instrumento que va a evaluar y eso se aplica a la clase por medio de esos instrumentos, que pueden ser observación, son técnicas, observación, diálogo, producción de estudiantes y pruebas. Cada uno de esos otra vez tiene un instrumento de evaluación, que son varios, por ejemplo, las evaluaciones escritas, ensayos, preguntas, respuesta corta, opción múltiple, eh, relación de columnas, a veces une con flecha o marca en una columna cuál es el número que corresponde o está relacionado con nuestra actividad, disertaciones, informes, reportes, informes de visitas técnicas, etc. Evaluaciones prácticas, exámenes orales, prácticas con estudio de casos, exámenes objetivos estructurados, observación, reporte del profesor, puede ser lista de cotejos, rúbricas, registro del desempeño, libretas de registro, portafolios, registro de procedimientos, proyectos, autoevaluación y evaluación por pares, por ejemplo, reporte del estudiante y de los compañeros, como, a ver, pues, ¿qué más tenemos? Juegos de simulación, por ejemplo, uno puede, como hicieron muy bien algunos, tuvieron la actividad de formativa, por ejemplo. Fue interesante lo que presentaron algunos en forma teórica y otros en forma de práctica, cómo va a desarrollar la clase y cómo va a evaluar. Entonces pueden ser trabajos individuales o grupales, diálogo docente-alumno. Y el rendimiento académico, entonces, va a determinar en un aspecto cualitativo, cuantitativo y un desempeño que va a ser como estudiante. Y puede tener enfoques de actitudinal, procedimental y cognitivo. Y teniendo en cuenta arriba la especificidad del tema, el aspecto social, el general, lo holístico y en forma individual. Técnicas no formales son aquellas que no tienen mayor preparación, son sencillas como la observación espontánea, conversación y preguntas de exploración. Técnicas semiformales requieren mayor preparación y se refieren a ejercicios o prácticas que realicen los estudiantes como parte de sus actividades de aprendizaje o tareas dentro y fuera de la clase, ejercicios, prácticas o tareas realizadas. Esto de las técnicas semiformales, por ejemplo, eh, cómo se comporta en el laboratorio, la visita técnica, en los talleres que se hacen, en las prácticas, en las clases que son más bien lúdicas, ¿verdad? Por ejemplo, y las técnicas formales, por ejemplo, donde se recoge en un proceso de planeamiento, se controla el tiempo,
Todo eso se va controlando. O sea, como yo sé que mi examen es de 2 horas, ¿verdad? Y porque mi profesor hace 20, 30 años yo también estuve, 2 horas tardaba el examen, ¿verdad? Bueno, entonces uno debe ajustar a los tiempos, a la actualidad, al curso, el tiempo del examen, por ejemplo. Y debe estar planificado, eso ya, parte de su planificación debe ser, bueno, mi examen va a durar 1 hora y entonces esa hora se le da. No es lo mismo para una evaluación de selección múltiple. No hay que abusar también de selección múltiple. Y, por ejemplo, el tiempo que se le va a dar a un ensayo, por ejemplo, a un proyecto, algo así. Desarrolla el nombre del compañero, puntaje que se le asignó, el criterio y la cualidad, cualitativo, ¿verdad? Propone ideas para lograr la meta del grupo activamente. Esto es parecido a lo que mostramos hace rato, frecuentemente, ocasionalmente, pero es otra diferente. Desarrolla con calidad y entrega el trabajo asignado, sí, con calidad. Se integra con actitud de compañerismo, respeto y comprometido con el grupo permanentemente o ocasionalmente. Entonces uno acá tiene y tiene el criterio 3 puntos, 2 puntos de valoración. Acá dan los criterios. 3 puntos. Propone activamente ideas para lograr la meta del grupo. Desarrolla con calidad y entrega el trabajo asignado para lograr la meta. Se integra permanentemente con actitud de respeto comprometido con el grupo. Entonces tienes hasta 0 puntos, no propone ideas para lograr la meta, no desarrolla entrega el trabajo. Y eso hay algunos que sí o sí ya no siguen el curso, ¿verdad? Especialmente en los cursos iniciales. Propone ocasionalmente ideas para lograr la meta del grupo, entonces tiene 0,5 puntos. Desarrolla y entrega el trabajo asignado para lograr la meta. Se integra frecuente o ocasionalmente con actitud de respeto y comprometido con el grupo. Después hay una evaluación, hicieron una evaluación de 2 métodos en línea, ¿verdad? Les va a gustar este caso, les pasé creo que el texto original de estos, los que leen inglés, ¿verdad? Eh, Pueden ver, por ejemplo, hay dos modelos, uno era de una técnica de 3 niveles y uno de franjas, de un modelo de franjas. Entonces, en el modelo de franjas, uno hace el contexto de la información cuando el aprendizaje ocurre, es el momento, ¿verdad? Después un aspecto del equipo, los componentes físicos, el input, el output, o sea, la salida, la entrada y la salida, la capacidad de entrada y salida del examen, ¿verdad? El almacenamiento que tiene el procesador, la velocidad del procesador, el porcentaje de errores, ¿verdad? Después el aspecto del estudiante, ¿verdad? Entonces, si tiene un conocimiento previo, que va a usar la memoria, va a hacer transferir información, va a tener actividades, tendencias favorables hacia el aprendizaje, cómo están sus emociones, qué motivación tiene, aspectos sociales, la conversación, la cooperación, la interacción, la portabilidad, o sea, cómo se usa el equipo, la portabilidad, la disponibilidad de información, el confort psicológico, la satisfacción, eh, la tecnología social, el enlace, redes, la conectividad, la colaboración, los instrumentos de interacción y el aprendizaje móvil, por ejemplo, la facilidad de que los mediadores, información, acceso a la información, la facilidad de navegación, el conocimiento de navegación, etcétera. Y está el modelo de los 3 niveles, 3 level en inglés, 3 level, el level frame, ¿verdad? Level, nivel, 3 niveles. Bueno, entonces acá el modelo de los 3 niveles habla que la entrevista es un nivel macro y para implementar. La implementación es más o menos mientras se está preparando y esto ya sería el cumplimiento de la implementación, el deploy. Entonces uno puede usar unos software de ensayo de plena escala y la funcionalidad del mismo. Eso pues se ve a nivel macro,
meso y micro. Meso, que es lo que vemos, lo más pequeño, lo normal, lo que vemos a simple vista. En cambio, micro son los detalles específicos y macro es el holístico, el general, ¿verdad? Entonces, el test técnico tiene que ver más en su implementación. Después podemos ver el conjunto en forma heurística o global, por ejemplo, en su parte de diseño e implementación y el desarrollo, el resultado de la implementación. Entonces, este modelo de 3 niveles de evaluación de como evaluación digital, o sea, online. Y comparan los niveles. La filosofía, por ejemplo, del sistema de franja es eh, constructivista de forma social, sociomaterialista, y el del nivel de 3 niveles es sociocultural, es un modelo evaluativo y procedimental, en cambio el otro es descriptivo y conceptual, y así va diferenciando. Por ejemplo, el análisis en el de franja, ¿verdad? Son sistemas de evaluación digital. Miren, yo no conozco esto legalmente, pero comparé y entonces me dije, bueno, esto va a sacar provecho a algunos de los profesores online acá que tiene y les pasé la investigación. Entonces tenemos análisis envuelto en la documentación, observación eh, y que enriquece la descripción por el aprendizaje del fenómeno móvil. Después tenemos los 3 niveles, por ejemplo, el investigador conduce un análisis de del espacio, comparando las expectativas con las actividades actuales. El comienzo con las expectativas que tiene, por ejemplo. Y ahí analiza con puntaje, ¿verdad? Todos esos puntos que eran cualitativos, ahora cuantitativos, ¿verdad? Ese es el resultado. ¿Alguna pregunta, señores, de la clase 3? Tanto en su primera parte como en esta segunda que quedó grabada. Voy a dejar de presentar por si hay alguna pregunta en el del texto, entonces dejo ya de presentar por si la pregunta sale del texto. Bueno, ¿alguna preguntita? María del Carmen, Fulvia, Carlos, José, Nelson, Víctor, Rafael, Gustavo, Jorge y José Ruiz Díaz. ¿Alguna preguntita? No sé si quedó claro. No pude divisar el chat mientras estuve hablando, ¿verdad? Presentando la pantalla. Pero espero que les haya quedado algo. Gracias, José. Y yo creo que le voy a preparar la tarea que va a ser sumativa esta vuelta. Entonces, una práctica, una evaluación de su clase. Y aprovechen para innovar. O sea que la idea es que innoven en su... Y vayan investigando cómo eso, si alteró eso, por ejemplo, con lo del año semestre pasado, etcétera. Entonces ustedes van a ver los efectos. Van a saber si implementar, cómo implementar mejor su instrumento de evaluación. Algunos, por ejemplo, abusan de, como les dije, del tema de la selección múltiple porque es fácil corregir, pues. A veces tiene una plantilla nomás que está el agujero ahí, A, B, C, D, y ya sabe, ya tiene la solución, ¿verdad? Pero uno debe plantearse siempre su evaluación. Lo que pasa es que hay profesores que agarran como 30 cátedras más o menos en distintas facultades. Y gracias, Carlos, gracias, Víctor. Y como presentan, tienen tantas cátedras y no tienen tiempo de corregir, entonces tienen esa opción de hacer todo selección múltiple y corregir rápido. El tema es cual si uno tiene una cátedra, 2 cátedras,
puede mejorar mucho más su evaluación y ser más objetivo, por ejemplo. Y les pasé el link de mi exposición, el breve, ¿verdad? Tengo un 20 minutos de exposición, pero ese está en 15 minutos porque me obligaron a hacer en 15 minutos, pero está cortado. Entonces no es tan, no está como me gusta, ¿verdad? Pero al final en el Congreso pusieron el de 20 minutos porque le gustó más. Yo lo que voy a hacer apenas termine esta clase, ver si les puedo subir el video completo de los 20 minutos de mi presentación. Entonces, bueno, muchísimas gracias por su atención. Les preparo las clases, creo que en un ratito les voy a preparar. Y nos vemos la próxima semana. Espero su trabajo práctico, tanto del anteriores como el que va a ser para la próxima semana. Muchísimas gracias por su atención, su buena onda y nos vemos la próxima clase.